consideremos, si así se requiere, Profe. Dígame, señor. Lo escucho, Eleazar, dígame. Profe, una pregunta. Yo quería preguntarle sobre una parte de la tarea, creo que es en el ¿Sí? ejercicio 4, Ajá. en el voltaje BRRM. A mí me salió un valor de 1119, creo, punto Sí, y cacho. Y sí. pues al empezar a buscar en la familia de diodos para seleccionar una, no me marca para voltajes de ese valor. Lo máximo creo que es de 1000, lo que me Ok. salió en las hojas. Ahí en ese caso, ¿qué le pongo? O le pongo que no hay familia de diodos que pueda. A ver, señor Eleazar. Qué bueno que lo preguntó. Digo, yo esperaba que hicieran la pregunta desde ayer. Pero bueno, ¿cuál es el detalle? ¿Sí? Imagine usted, ingeniero, que le piden diseñar justamente con esas características y le arroja un voltaje pico inverso de 1200 volts. Le va a decir al cliente, pues fíjate que nomás conozco una familia de diodos y pues no se puede diseñar, pues mejor ve con un ingeniero de la Siemens Zacatenco que te lo haga porque yo no sé. ¿Qué haría, señor Eleazar? Dígame usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Buscar un diodo que lo haga. Sí existen. Sí existen, hijo. Hay inclusive Pues, de rectificador de propósito general. No importa, no importa. Justamente la finalidad de ese ejercicio es esto. Exactamente. ¿Qué es lo que muchos, desgraciadamente, me contestan en el ejercicio? No hay. No lo pude encontrar. El máximo es por decir algo, el 1N4007. Ya no, o el 1N5408. Ya no hay más. No, pues ahí claramente me doy cuenta que no, falta esa cosquilla de desarrollo, de investigación. Lo correcto, efectivamente, que usted hizo, Emanuel, es buscar uno que cumpla con esas características. Ok, que apareció uno de recuperación rápida, no importa, pero resolvió el problema. ¿Sí? Es justamente lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a esta clase de situaciones en la industria. Precisamente. Ah, pues me arrojó un valor de 1200 pico inverso. Chispas, ¿qué hago? Pues lo busco. Que en la primera familia que yo encontré no aparece, le sigo buscando. Ahora voy a buscar yodo rectificador de 1200 volts de pico inverso. Y le va a aparecer igual una lista gigantesca. Digo, obviamente, si tuvieran a la mano un catálogo, ¿sí? Que vengan así por referencia, de volada busca uno, voltaje pico inverso de 1200, pues es el Pedrito López, ya, de volada, ¿sí? Ahí, en este caso, ustedes van a tener que hacer la búsqueda como lo hizo su compañero. Pues qué diodo me soporta 1200 volts pico inverso. Pues que pero a lo mejor ya no fue de 1 amper, a lo mejor es de 3 o de 4 o de 5. No le hace, lo ponen. Justamente lo que califico es ese ingenio, esa búsqueda, ese desarrollo de querer resolver las cosas. Exactamente, esa es parte de la situación que analizo al momento de revisar los ejercicios. Claro, aquí, pues me atrevo a decir, ya el compañero, pues ya dio la solución, ya dijo cómo es que se tenía que hacer. Yo esperaba que esta pregunta la hicieran ayer. Como no la hicieron, yo dije, una de dos. O me van a dejar en blanco el ejercicio, me van a poner que no se puede, me van a poner el diodo ahí y que explote porque no alcanza la corriente, el voltaje pico inverso, y habrá quien sí lo investigó y lo puso. ¿Sí? Ahí me doy cuenta precisamente eh, eh, hasta dónde va su alcance para desarrollar y para diseñar. Entonces, nunca muchachos, digo,
les agradezco que lo pregunten porque esa es la finalidad. Qué bueno que preguntaron. Le agradezco al señor Eleazar que lo haya preguntado y que él se haya visto con esa problemática. Híjole, ¿qué hago? ¿Qué hago? Las que yo escogí no me resuelven el problema. Bueno, la respuesta es no nos cerramos, ¿sí? Buscamos otro, ¿sí? Buscamos otra familia. Que la otra familia, bueno, pues ya me va a manejar 5 amperes. No le hace, pues lo voy a anotar. Ah, pues encontré al diodo MBR 5968 de Signetics, pero tiene como característica, ahora conduce 5 amperes, pero su voltaje pico inverso sí cubre las necesidades de 1200 volts. Perfecto, maravilloso. Resolvió el problema, ingeniero. Lo hizo. ¿Ok? Entonces, no sé si con esto quede respondida la pregunta, señor Ilazar. O sea, usted lo que va a hacer para ese ejercicio es justamente hacer una búsqueda para resolver ese inciso en lo particular. Creo que le falló el internet, ya se nos desconectó momentáneamente. Ok, bueno, pero para alguien más que haya tenido esa duda, bueno, ahí está la respuesta, muchachos. Hay que buscar justamente resolverlo de la mejor manera posible y lo correcto es buscar un diodo que cumpla con esas características. ¿De acuerdo, muchachos? Ok. Sí, ¿Alguna otra Sí, profe. pregunta en torno a eso, muchachos? yo, profe, bueno, yo tengo una pregunta con Sí. respecto a la entrega. Ajá. Dijo que es el día viernes, pero igual es antes del mediodía. Sí, de preferencia, señor, para que yo tenga oportunidad de hacer la descarga de las carpetas y clasificarlas y empezar a poder revisar. Ok, profesor, gracias. Muchísimas gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Le tenemos que anexar las hojas de datos en la tarea, o sea, de Ok, los videos. ok. Aquí justamente lo interesante es publicar la hoja número 1, la carátula de la familia de diodos que encontraron, precisamente. ¿Sí? En poner no si son 14 hojas, no, solo una, la inicial, para que yo vea, bueno, sacó los datos de la de Fairchild o de Motorola o de Signetics, bueno, lo sacó de ahí los datos, yo puedo hacer la búsqueda de esa hoja si necesito corroborar el ejercicio al 100%, ver que el dato es verídico, y ya con eso no hay ningún problema. No tiene caso que me anexen las 10, 12, 15 hojas de cada familia. No, con la primera, con esa yo puedo hacer la búsqueda para corroborar los datos que ustedes toman de la hoja de especificaciones. ¿Hecho? ¿Alguna otra pregunta en torno a los ejercicios, muchachos? Yo para el diagrama del circuito, el voltaje se lo dejamos en pico o como venga, como lo hayamos conseguido en el ejercicio, en Obviamente el ya para RMS. el diagrama final lo puede dejar expresado en pico o lo puede dejar expresado en RMS, no pasa absolutamente nada. Ah, ok, gracias, profe. ¿Verdad? ¿Alguna duda extra? Ok, vamos a colocar en pantalla la continuación de los circuitos reguladores. Ok, y esta continuación obedece a lo que son circuitos extra, circuitos adicionales en los reguladores. Ok, el primer circuito extra en los reguladores de 3 terminales es justamente un circuito de sobrecorriente o interruptor de corriente para la carga. Nosotros mencionamos que podemos tener un regulador y poder entregar a la carga un voltaje fijo con la cantidad de amperes que se requieran. Bueno, esto yo lo puedo lograr con el arreglo que tenemos en pantalla. Este arreglo precisamente es un circuito de sobrecorriente. ¿Qué pasó, señor Ulises? Tengo una duda, profe, también. Apenas ahorita que comentó sobre el amperaje. Es Sí, por si hay problema, si el diodo es de más amperaje, no, no hay problema. no Vale. lo hay, no lo hay. Lo importante es que cubra justamente la necesidad del diseño. Por supuesto,
si el diseño requiere, voy a suponer, 2 amperes, pues digo, tampoco me va a poner un diodo de 500 amperes, ¿verdad? O sea, ahí sí es totalmente fuera de lugar. Pero si requiero 2 y me pone uno de 5 porque no lo encontró el de 2, no pasa nada. ¿Sí? O sea, dentro de un valor asertivo, un valor razonable, está perfectamente bien, sin dificultades. Pero ya dispararnos, digo, evidentemente sería una locura, ¿no? Decir, necesito 2 amperes y le pongo un rectificador de 1000 amperes, o sea, pero como que para qué, ¿no? Dentro de lo razonable, sí se puede, señor, sin ningún problema. ¿Esto no afectaría en nada? Vale, No, gracias. no, de nada, señor. No afecta. ¿Por qué? Porque como yo estoy mencionando, sí está dentro de una tolerancia. Vamos a pensar esa tolerancia sea un 50% más, cubro las necesidades del diseño. Pero si me voy a un 500% más, no, espérame, pues como que ya te saliste y evidentemente los valores, pues los tengo que cambiar todos, ¿no? O sea, vamos a suponer el voltaje forward, si era de, no sé, 0.5, pues a lo mejor ya se fue a 2 volts. Entonces ya me descompensa totalmente todo el diseño. Y aún así, digo, por cierta lógica, si yo necesito rectificar o conducir 2 amperes, no tiene sentido que ponga un diodo de 50 amperes. O sea, me voy a uno más arriba, vamos a pensar 3, 4 amperes, está aceptable, ¿sí? Pero ya irnos allá un 500% más, híjole, pues como que dices, no le buscaste bien, ¿ok? Entonces, en ese sentido, sí se puede, por supuesto, colocar diodos que puedan conducir más corriente de la que el ejercicio está solicitando dentro de un límite. O sea, no nos vamos a disparar completamente, ¿no? Como igual, si requiero yo un voltaje pico inverso de 1200 volts, pues no voy a buscar un diodo que aguante 10,000, o sea, como que nos salimos completamente del parámetro, ¿sí? Algo razonable está perfectamente permitido. Sí quedó responder la pregunta, señor Ulises. Ok, Sí, profe. perfecto. Hecho, perfecto. Bueno, continuando. En el circuito de sobrecorriente, justamente la finalidad va a ser que nosotros podamos entregar mayor corriente a la carga sin tener que forzar al regulador, ¿sí? Y sin que se dañe la fuente. Esto es lo siguiente, vamos a explicar. Vamos a suponer que tenemos a nuestro regulador de 3 terminales de salida positiva y voy a suponer que es de la familia 7800 por comodidad. ¿Hecho? Estos reguladores entregan máximo, estresando el componente 1 ampere. Lo dice su hoja de especificaciones. O sea, echando el hígado, te puede entregar 1 ampere. No me conviene que entregue 1 ampere porque va a llegar a su máximo calentamiento el dispositivo. Y si alcanza su máximo calentamiento, lo que va a suceder es protegerse y se va a apagar. Entonces, no me conviene. Un circuito regulador, muchachos, eso tome nota, lo voy a manejar máximo a un 70% de su capacidad. Máximo, un 70%. ¿Para qué? Para que no se estrese el dispositivo y con esto yo no ocasione que se proteja por sobrecalentamiento y se me apague la fuente de alimentación. Entonces, vuelvo a mencionar, nosotros nunca vamos a estresar al componente regulador a toda su conducción máxima. Lo más que vamos a hacer nosotros por criterio de diseño es hacer que conduzca cuando más el 70% de su capacidad de corriente. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Ok. Bueno. Ahora, en este sentido, si yo tengo a mi regulador que conduce máximo 1 ampere, al hablar de que lo voy a diseñar para que nada más conduzca el 70%, quiere decir que lo máximo que conducirá mi regulador será 700 miliamperes. No más. ¿Ok? 700 miliamperes. De esta manera yo lo mantengo dentro del régimen de temperatura adecuado, obviamente con un disipador, y voy a evitar que se dañe
el componente o se apague la fuente de alimentación por protección. ¿Hecho? Ahora bien, vamos a suponer lo siguiente. La carga que le conectemos, si requiere menos del 70%, el camino de la corriente será por aquí, a través del resistor de shunt, ingresa al regulador, cruza el regulador y se entrega a la carga. ¿Hecho? Eso es, repito, para corrientes por debajo del 70%. Cuando se alcance el 70%, ¿qué va a suceder? Bueno, viene la corriente por aquí, produce una caída en este resistor, ¿verdad? Entra la corriente por aquí y sale. Pero simultáneamente voy a activar a este switch electrónico. De tal suerte que si son 701 miliamperes, bueno, ¿qué pasa? 700 miliamperes pasan por aquí y el miliampere adicional pasa por acá. Que ya requiero 1 ampere. Pasa nada. Aquí fluyen 700 miliamperes y como lo activé con 700 miliamperes a este switch, los 300 miliamperes restantes fluyen a través de este dispositivo, llegan los 300 más los 700 del regulador y tengo 1 ampere en la carga. Que requiero 2 amperes en la carga. No me preocupo. Viene la corriente por aquí, está demandando 2 amperes la carga. De inicio, circula por aquí, obviamente, 700, cuando llega a 700 miliamperes aquí, salen los 700 miliamperes del regulador. Como ya se activó este switch, el 1.3 amperes extra fluyen por el transistor. Llegan 1.3 a este nodo, más los 700 miliamperes del regulador, son los 2 amperes que requiere la carga. ¿Sí me expliqué, muchachos? O sea, nosotros vamos a diseñar y vamos a implementar este circuito cuando mi carga, yo estoy seguro que va a requerir más del 70% de la capacidad de mi regulador, para que yo nunca tenga el problema de que se me apague la fuente por protección. Si yo estreso al regulador con 1 ampere, es un hecho que se va a apagar la fuente. No porque esté mal diseñada, muchachos, o que el componente que pusieron esté mal. Es simplemente que al estar conduciendo en continuo 1 ampere el regulador, alcanza su temperatura límite, se protege y se apaga el oscilador interno. Al apagarse el oscilador interno, ya no hay voltaje a la salida y se apaga la fuente. Y si lo que está alimentando pues, es un circuito de sostenimiento de vida para alguien, pues ya lo maté. ¿Sí me expliqué? O sea, el ejemplo radical. Entonces, yo nunca, jamás voy a estresar a un regulador a su máxima capacidad de corriente. Lo voy a manejar a un 70%, que es un valor aceptable, permisible, donde tengo control de la temperatura del componente y le añado el switch electrónico extra para que entregue la corriente necesaria a la carga sin que yo fastidie la fuente de alimentación. ¿Me expliqué, muchachos? Ahora, ¿cómo vamos a calcular el circuito de protección, el circuito de sobrecorriente? Muy fácil, ¿ok? Yo mencioné que requería 2 amperes la carga. Es un ejemplo, ¿ok? Yo utilizo un regulador que conduce máximo 1 ampere en condiciones estresantes, pero por criterio de diseño de ingeniería, nada más va a conducir 700 miliamperes. Si la carga va a requerir 2 amperes, quiere decir que aquí tendrán que pasar 1.3 amperes. ¿Qué hago? Busco transistor bipolar PNP, cuya corriente de colector de saturación sea 1.3 amperes. Sugiero, añádanle muchachos, un 20% de seguridad. ¿Ok? Un 20%, un 10%. Pues que ya no fueron 1.3 amperes. ¿Ok? Fueron 1.4, vamos a dejarlo en 1.5 amperes. Así como corriente de seguridad. Entonces yo hago la búsqueda. Transistor bipolar PNP que conduzca una corriente de colector de saturación de 1.5 amperes.
parece? Sensacional. ¿Ok? Siguiente. ¿Cómo hago el filtro para acercarme a la matrícula correcta? Me doy cuenta que en el emisor voy a tener propiamente con respecto a tierra el voltaje de CD de salida del circuito de filtrado. No sé, el voltaje que sea en ese momento, no sé, 20 volts. Voy a suponer 20 volts. ¿Ok? Obviamente el regulador, si hay un regulador, pues no va a regular los 20, serán 3 abajo. ¿Sí? Serán 17 volts. Yo estoy suponiendo, ¿ok? O bien vamos a dejarlo que yo quiero 12 a la salida, pues entonces tendrá que ser 15 a la entrada. ¿Sí me expliqué eso? Para más fácil. Vamos a suponer que del voltaje que me va a entregar el regulador, evidentemente serán 3 volts más arriba. ¿Hecho? Y por supuesto, entonces, me voy a dar cuenta que cuando el transistor no está conduciendo, ¿cuál es el voltaje en sus extremos? Aquí yo tengo, ¿qué dijimos? 12. Y acá 15, pues son 3 volts en sus extremos. ¿Sí lo ven, muchachos? Así de sencillo. Cuando no está conduciendo, hago la aclaración, no está conduciendo. O sea, la diferencia potencial entre emisor y colector no conduciendo pues son 3 volts. Al entrar al regulador, pues tengo 3 volts más. Entonces, bajo ese esquema, pues hago la siguiente búsqueda. Voltaje colector emisor, 3 volts. Ok. Obviamente, si yo multiplico esos 3 volts por 1.5 amperes, ¿verdad? Que es la cantidad de corriente de saturación, ¿cuál es entonces la potencia que estará manejando mi transistor? Les digo, a la hora de multiplicar nos arroja 3, 5 por 15, 4.5 amperes. 4.5 amperes. Entonces, igual yo puedo seguir mi búsqueda. Transistor que disipe o maneje una potencia de 4.5 amperes. Lo puedo cerrar en 5 amperes. En 5 watts, perdón, watts. ¿Ok? 5 watts. De esta manera, ya encajoné y escojo el transistor que requiero para el diseño particular. ¿Hecho? Ya teniendo al transistor, entonces puedo calcular a la resistencia de activación. Mientras no puedo. Necesito primero al transistor. ¿Ok? Voy a abrir una hoja de especificaciones de un transistor, a ver si de casualidad aquí tengo alguno de potencia. Sí, hay uno de potencia aquí. Aquí hay este de germanio. ¿Ok? Digo, es un encapsulado, tengo 18, es pequeñín, pero bueno, me sirve como referencia. ¿Ok? Para la explicación. Ya vamos a suponer, es una suposición, ¿sí? Que me arrojó el cálculo que fuera este transistor. Vamos a ver este cuánto soporta. ¿Ok? Corriente colector, perdón, voltaje colector emisor, promedio 20 volts. La corriente colector 100 miliamperes. Bueno, no importa ahorita para fines explicativos, nada más cuáles son los datos que vamos a tomar de aquí. ¿Hecho? Bueno. Obviamente, cuando yo tengo ya la hoja de especificaciones de mi transistor, que yo ya descargué, porque descubrí que ese era el que me funcionaba para mi diseño, el dato en el que me voy a fijar para seleccionar al resistor va a ser el voltaje base emisor, ¿sí? Base emisor, muchachos, de encendido. Vamos a buscarlo. Base emisor. ¿Ok? Son las características de ruptura. Características de encendido. Voltaje base emisor. Aquí está. ¿Ok? Aquí está voltaje base emisor. ¿Sí? Aquí tenemos el típico, el máximo. Yo buscaría, de acuerdo a las características,
el voltaje base emisor de encendido. Ese voltaje base emisor de encendido me va a permitir calcular este resistor. ¿Cómo? Muy fácil, ¿sí? Yo sé que este transistor, para que empiece su conducción, va a requerir el voltaje que encontré ahí, ¿sí? 300 milivolts, por decir una cantidad, ¿sí? Bueno, resulta, ¿sí?, que ese voltaje lo voy a dividir entre la corriente que pasa por el resistor cuando yo necesite que se active. ¿Cuánto es? Los 700 miliamperes que mencionamos. ¿Sí lo recuerdan? Porque en nuestro regulador supusimos que era de 1 ampere. Lo vamos a manejar al 70%, o sea, 700 miliamperes. Yo busco en las hojas de especificaciones y me dice que el transistor se va a activar con 350 milivolts. Estoy suponiendo, ¿ok? Estoy suponiendo. Entonces, ese voltaje entre esa corriente, pues evidentemente me va a dar el valor del resistor. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo. 350 milivolts entre 700 miliamperes. Me da 0.5 ohms. ¿Ok? 0.5 ohms. Eso quiere decir que el resistor que yo tengo que colocar aquí debe ser de medio ohm. ¿Ok? Medio ohm, 0.5. Existe ese resistor. ¿Ok? Nada de que voy a hacer un arreglo y porquerías, no. Digo, qué bueno que sepan hacer conexiones serie, paralelo, estrella y delta de resistores, pero a mí no me interesa que lo sepan hacer. Bendito sea Dios que lo saben hacer. Aquí no me sirve que sepan hacerlo. Aquí van a colocar el resistor de medio ohm. Y de hecho, existe, digo, ya se los presenté en la tarjeta, ¿no? Y si se fijaron la vez pasada, el resistor de shunt que tenía ahí era de 0.5 ohms. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Hecho. Ahora bien, ya tengo el valor del resistor, ahora tengo que calcular su potencia. ¿Qué hago? Pues multiplico los 350 milivolts por los 700 miliamperes. ¿Hecho? Me va a arrojar 245 miliwatts. Bueno, pues es casi 250 miliwatts, que es un cuarto de watt. Ya la hice, un cuarto de watt. El detalle interesante, muchachos, es que el resistor no puede ser de carbón. Este resistor tiene que ser un resistor de película metálica. Déjame ver si tengo uno por aquí. Sueltos no tengo. Voy a volverles a presentar el mismo de la vez pasada. Digo, sí tengo, pero no los tengo a la mano. Este de aquí, este negrito. Si se fijan, hasta dice 0.5 ohms. Ahí está. Ahí está 0.5 ohms. Es película metálica. No tiene franjitas de colores. ¿Ok? ¿Por qué debe ser película metálica? Porque precisamente están diseñados para poder conducir la cantidad de corriente que nosotros estamos calculando que va a fluir ahí, sin un sobrecalentamiento ni daño en la estructura física del componente. Si ustedes le ponen de carbón ahí, se puede llegar a calentar, se empieza a descarapelar y se daña el dispositivo a la larga. El de película metálica está diseñado para eso, no le pasa nada. ¿Okay? Ahora bien, si no encontraran en el mundo de película metálica, ¿verdad que esto no va a suceder? Habría que ponerle uno de cerámica. Los de cerámica son unos resistorcitos, generalmente son de color blanco, cuadraditos, feyollones, ¿verdad?
que existen y también se utilizan en este tipo de aplicación. Obviamente, yo les recomiendo, por supuesto, el de película metálica, ¿verdad? Porque en tamaño es más pequeño que el de cerámica. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Me expliqué, jóvenes? Sí, profe. Noten ustedes que independientemente lleva sus capacitores de desacoplo, el regulador. Eso jamás lo puedo omitir bajo ninguna circunstancia. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿esto de utilizar el transistor y esa resistencia va a ser cuando el transformador esté entregando más voltaje? No, no. Al contrario, eso va a ser cuando la carga me demande más corriente. Ah, ok. ¿Sí? Vuelvo a mencionarlo, Giovanni. Vuelvo a mencionar la explicación. Yo hago este diseño, ¿verdad? Considerando que la carga puede llegarme a consumir, vamos a suponer, 2 amperes. ¿Ok? Yo no tengo un regulador de 2 amperes. No lo tengo. Pero tengo de 1. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar el regulador de 1 amper, pero lo voy a poner a trabajar máximo al 70% de su capacidad. Es decir, 700 miliamperes. Los otros 1300 miliamperes, pues ¿cómo se los voy a suministrar? Ah, pues por medio de un switch electrónico. Ese switch es el resistor QS. ¿Ok? Mientras la carga que esté conectada demande menos del 70%, o sea, menos de 700 miliamperes, la corriente del transformador viene por aquí, el resistor, el regulador, y sale a la carga libre y sin problemas. ¿Sí? Es un valor extraordinariamente pequeño de resistencia, 0.5 ohms. ¿Ok? Prácticamente no tengo ninguna pérdida y sigo manteniendo los 3 volts por encima a la entrada del regulador para que me regule lo que yo necesito a la salida. Vamos a suponer que ya la carga que le pongo demanda los 2 amperes. Bueno, pues, ¿qué sucede? Aquí cuando llega a 700 miliamperes, se activa el transistor, se va a saturación y empieza a conducir. El regulador me entrega el voltaje regulado y nada más 700 miliamperes. Los 1300 miliamperes extra fluyen a través de este transistor. Llegan a este nodo los 1300 miliamperes, se suman a los 700 miliamperes del regulador y ya tengo los 2 amperes en la cara. ¿Ok? Así de sencillo. La carga es la que va a determinar cuánta corriente me va a entregar el circuito. Por supuesto, yo como diseñador tengo que saber cuál va a ser la cantidad máxima de corriente que se le puede exigir a la fuente. ¿Por qué? Porque si lo máximo son 2 amperes, bueno, pues yo buscaré un transformador que me entregue 2 amperes. O sea, no puedo colocar una carga que me demande 2 y el transformador sea de 1 amper. Nunca en la vida va a funcionar. Pudiera yo pensar, bueno, a lo mejor la carga me demanda 2 amperes y el transformador ponerlo de 2.5 amperes. Tengo un colchón de seguridad. ¿Sí me expliqué? Y le digo, siempre la carga es la que determina cuánta corriente me va a entregar el circuito completo. Sin estresar nunca al regulador siempre lo voy a manejar al 70% de su capacidad. Si yo encuentro un regulador, vamos a suponer de 3 amperes, pero mi fuente necesita entregar 5 amperes máximo, bueno, pues al regulador de 3 amperes no lo voy a estresar en 3 amperes, lo voy a manejar al 70%, es decir, 2.1 amperes. El resto lo tendrá que manejar el switch electrónico, para que el regulador nunca entre en sobrecalentamiento, se proteja y se apague. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Se entendió el procedimiento del cálculo
y determinación de la matrícula del transistor y la resistencia de activación. Para seleccionar el transistor era el sí, emisor, ¿no? ¿Quedó dudas ahí? No, nada más para confirmar que, bueno, es lo que yo entendí. Ok. Si se nos corta, entramos rápido. Para seleccionar el transistor, inicialmente yo debo buscar la cantidad de corriente adicional que voy a entregar a la carga. En el ejemplo que yo supuse, mencioné 2 amperes. Como nada más 700 miliamperes son en el regulador, entonces en el transistor tendrán que pasar 1300 miliamperes. Yo busco transistor cuya corriente de colector sean 1300 miliamperes más un porcentaje de seguridad. Vamos a pensar 1500. Entonces yo busco transistor que conduzca 1500 miliamperes. Posteriormente, el voltaje en sus extremos o la potencia es el segundo parámetro, ¿sí? ¿Cómo calculo la potencia? Pues el voltaje entre colector y emisor y la corriente colector. ¿Cuál es el voltaje colector-emisor? Bueno, en el emisor yo tengo el voltaje de VCC que entrega la fuente y en el colector tengo el voltaje del regulador. Entonces a VCC le resto el del regulador y me va a dar 3 volts propiamente, ¿no? Que es lo que estamos estipulando en el diseño. Entonces, esos 3 volts por la corriente de 1300 miliamperes me van a arrojar 4.5 watts. Entonces yo busco potencia del transistor 4.5 watts. Entonces ya encontré inmediatamente matrícula del transistor, que me van a aparecer varios. Yo busco pues, el más adecuado, el encapsulado que me convenga, etcétera. Selecciono ese transistor y descargo la hoja de especificaciones. De esa forma seleccionamos al transistor. ¿Sí quedó ratificado, señor Damián, o se aclaró la duda? Sí, maestro. Perfecto. De nada, señor. Y finalmente, ya con la hoja de especificaciones del transistor, podemos calcular el resistor de sobrecorriente. Determinamos su valor, su potencia y listo. Yo lo armo y funciona bien y a la primera. Obviamente, tanto al regulador como al transistor le tengo que poner disipador de calor, muchachos, a fuerzas, ¿sí? A fuerzas lo tengo que hacer. Porque si no, a la hora en que estén trabajando los dos simultáneamente, el calentamiento puede ocasionar corrientes parásitas que incrementan la corriente a la salida, saturan al regulador y entonces se apaga. Entonces, para mantenerlo refrigerado, necesitamos colocarle su disipador de calor, tanto al regulador como al transistor. ¿Hecho? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok. Obviamente aquí abajo viene lo que yo mencioné, cantidad de corriente, etcétera, ¿verdad? Para la potencia del transistor, ¿verdad? Como se calcula, lo que dijimos, la corriente por la diferencia de potencial de la entrada y la salida en el regulador. Y ya con esto calculamos el resistor de sobrecorriente. Aquí viene la fórmula, ¿sí? Voltaje de encendido entre la corriente del regulador del 70%, por favor, ¿eh? Esto no se les vaya a chispar, ¿de acuerdo? Y aquí lo dice. ¿De acuerdo? ¿Dudas, jóvenes, por favor? Hasta aquí. Ok. Vamos a ver un ejemplo, muchachos. ¿Ok? La toma de 120 volts, ¿verdad? De la compañía de luz. Se pretende diseñar una fuente de alimentación con una salida de 15, ¿verdad? Y que la carga consuma 3 amperes. Hay que diseñarlo con sobrecorriente o empleando un rectificador tipo puente. Bueno, determina los componentes de la fuente de alimentación. Se fijan, ya aquí estamos viendo cómo vamos a diseñar. ¿Sale? Estos son mis datos. 120 RMS de entrada en la línea, 15 volts RMS de corriente directa a la salida y 3 amperes en la carga. Así de rapidísimo. Bueno, vamos a diseñar la fuente completa. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno,
Primero vamos a determinar la corriente de carga, la resistencia de carga. Ya me dicen cuánto me va a entregar. 15, 3 amperes. Bueno, pues hago la división. 15 entre 3 me da 500 ohms. Me da 5 ohms. Lo multiplico por 100, que es el factor de seguridad de las fuentes de voltaje, que eso lo aprendieron en mediciones, ¿verdad? Y obtengo que mi resistencia de carga para ya, muchachos, perdón. Bueno, entonces decíamos, primer paso, determinar la resistencia de carga del circuito. Dividimos el voltaje que entrega la fuente, 15, entre la corriente, 5. Multiplico por el factor de 100, que repito, lo aprendimos en mediciones para asegurar una fuente de voltaje bien definida, y obtenemos 500 ohms. Ya con esto siguen los siguientes cálculos. Como vemos en el diseño, nos piden que sea un regulador de una fuente de salida fija de 15. Busco reguladores que entreguen 15 volts. Bueno, pues la familia 78 a 7800 tiene un regulador de 15 volts positivos. Bueno, selecciono a ese regulador, ¿verdad?, de la marca Motorola, y de la hoja de especificaciones obtengo los datos, ¿sí? Voltaje de entrada 18. ¿Por qué 18? Recordemos, 3 volts arriba del que va a regular, ¿sí? El voltaje de entrada 18. La corriente quiescent, ¿sí?, la corriente precisamente de reposo del regulador de la hoja de especificación son 3.5 miliamperes. Y la corriente máxima del regulador, 1 ampere. Esos son los datos, ¿ok? Siguiente paso, determinamos al transistor, como lo habíamos mencionado, ¿sí? La corriente total que va a demandar la carga son 3 amperes. Pero obviamente nosotros ya acabamos de explicar que el regulador tendrá que conducir el 70%, lo cual equivale, ¿verdad?, a 700 miliamperes. Como conduce 1 ampere el regulador, el 70% son 700 miliamperes. Por tanto, el transistor tendrá que conducir la diferencia. 3 menos 700 miliamperes, 2.3 amperes. ¿Hecho? Lo que mencionamos, aquí está plasmado en el... Bueno, calculamos la potencia, lo que decíamos hace un rato, ¿sí? Multiplicar la corriente externa, que son los 2.3 amperes. ¿Por qué corriente externa? Porque es la que fluye externamente al regulador. ¿Sí me explico? Entonces, esa corriente externa son los 2.3 amperes por el voltaje colector emisor, que son los 3 volts, obviamente, ¿no? 18 menos 15, 3. 6 watts. Buscamos transistores que con estas características, 6 watts de potencia, 2.3 amperes, pues me arroja el transistor 2N6106 de Boca Semiconductor. Yo veo sus hojas de especificaciones y me doy cuenta lo que yo decía hace rato. Ok, va a conducir 2.3 amperes. Estrictamente no encontré uno de 2.3, pero este me puede manejar hasta 7 amperes en su corriente de saturación de colector, y su potencia total son 16 watts. Está bastante bien para el proyecto, ¿sí? La corriente no se me dispara considerablemente, ¿sí? Y la potencia, pues, la tengo también bastante bien resguardada y protegida. De la hoja de especificaciones obtengo que su voltaje de encendido, lo que yo mencionaba, es 750 milivolts, 0.75. Bueno, con esto determinamos al resistor, que es justamente el voltaje de encendido entre la corriente de máxima en el regulador del 70%. 0.75 entre 0.7, 1.0714 ohms. Bueno, este no lo encuentro, ¿sí? Precisamente así no lo encuentro. Voy a utilizar el de 1 ohm. ¿Ok? El de 1 ohm. No voy a encontrarlo. Obviamente recalcularía yo, ¿sí?, ¿qué cosa? El voltaje de encendido.
¿ok? El voltaje de encendido del transistor tendría yo que recalcularlo, ¿sí? O bien, dicho de otra manera, la corriente máxima que circularía en mi regulador. Cuando yo hago el despeje en esta fórmula con la resistencia de 1 ohm, voy a observar que entonces mi regulador conducirá no 700 milivolts, 700 miliamperes, sino que va a conducir 750 miliamperes. ¿Ok? Cuando conduzca los 750 miliamperes el regulador, en ese momento se va a activar el transistor. ¿Sí me expliqué, muchachos? O sea, yo tengo que fijarme en esto cuando observo que el valor del resistor no me coincide con uno comercial. El inmediato que le sigue es 1 ohm. ¿Y por qué le sigue hacia abajo? No importa que el transistor, que el regulador conduzca un poco más de corriente. ¿Ok? Para que no tenga yo ningún problema. Yo mencioné que como un criterio importante de diseño, que conduzca el 70%. Ahorita va a conducir el 75%. Estoy dentro de los regímenes de tolerancia del regulador. ¿De acuerdo? Lo importante es que yo nunca llegue al 100%. ¿Hecho? Entonces, ya veo, el valor comercial es de 1 ohm y la potencia del resistor tendrá que ser 0.75 por 0.7, que es su voltaje y su corriente. 525 watts. 525 miliwatts. Pues el valor comercial inmediato que le sigue de medio watt, pues es 1 watt. Entonces, aquí lo pongo. El resistor a utilizar es 1 ohm a 1 watt de película metálica. ¿Sí? Que es como la que les mostré hace un ratito. ¿Ok? Bueno, con lo anterior determinamos el valor del capacitor. Como me está mencionando 3 amperes, por el criterio de diseño que mencionamos en sesiones anteriores, le pongo 2700 microfarads. ¿Ok? Ya, rapidísimo. Como el voltaje a la salida son 15 volts, ¿verdad? Aquí donde está en el ejercicio, 15 volts. Por 2 son 30. No encontré un capacitor de 30 volts, pero sí encontré uno de 40. Entonces aquí le pongo el capacitor electrolítico de aluminio, lo hice electrolítico de aluminio, de 2700 microfarads a 40 volts. Ya tengo cubierta la parte de filtrado, ¿sí? Ya tengo cubierta la parte del regulador, el circuito de sobrecorriente, su circuito de activación que sea el resistor y la etapa de filtrado. Vámonos a la parte rectificadora. El voltaje pico rectificado, recordemos de la formulita, hacemos todo el despeje, ¿verdad? Pues va a ser igual al de BCD, que entrega la etapa del filtro, que son los 18, entre 1 menos 2 veces la frecuencia, como dijimos que es tipo point, son 120 Hz, la resistencia de carga, que son los 500 ohms que calculamos, y el capacitor de 2700 micros. Y me arroja que el voltaje pico rectificado van a ser 18.0559 volts pico. Perfecto. Van a ser 3 amperes este voltaje, entonces yo selecciono, ¿verdad?, a la familia 5400 de 11 semiconductor, que son rectificadores que conducen 3 amperes. Aquí está. ¿Cuál es la matrícula? Pues no sé, vamos a calcular. ¿Sí? El voltaje de forward para esta familia es 1 volt. Entonces, con esto vamos a calcular el voltaje pico del secundario. Que será voltaje pico del secundario, será el rectificado más 2 veces el de forward porque es tipo puente. Entonces me arroja 20.0559. Ah, pues, padrísimo, ya sé cuál es el voltaje del secundario. Ahora tengo que calcular el pico inverso para saber cuál diodo de la familia es el ideal para el diseño. Bueno, el BRRM, pues es el pico del pico rectificado entre 2 más el de forward más un 20%. 10 más 10, 12. Entonces el diodo a utilizar es el 1N5400, ¿verdad? Compro los 4 diodos 1N5400 y ya tengo
seleccionado al puente rectificador. Ya tengo el voltaje del secundario del transformador. Bueno, ahora el fusible, pues tengo que calcular la corriente en el primario, ¿verdad? Bueno, sabemos que el voltaje pico del secundario son 20, ¿ok? Tenemos la potencia en el secundario que son los 60.177 watts. ¿Por qué? Porque multiplicamos el voltaje del secundario por la corriente que entrega, que son los 3 amperes. Con esa potencia determino la corriente en el primario. Paso los 120 volts RMS a pico, que son los 169, hago el cociente y me arroja que la corriente del primario es .3545. Le sumamos el 20% de resguardo de seguridad y obtenemos que el valor del fusible es .424 miliamperes. Ese valor comercial no lo encuentro, me voy al inmediato superior y lo pongo de fusión rápida. 500 miliamperes de fusión rápida. ¿Ok? Bueno, calibre de los cables, toda la talachita que hemos venido haciendo. Pues para el primario, calibre 26, para el secundario 16, porque son 3 amperes. ¿Vale? Y finalmente hacemos el diagrama. Pues yo construyo esto, mi fusible de 500 miliamperes de fusión rápida, la relación de vueltas es 1/8, ¿verdad? La matrícula de los diodos es el 1N5400, el capacitor de la etapa de filtrado es 1700 micros, el resistor de sobrecorriente es 1 ohm, el transistor es el 2N6106, mi regulador 7815, estos vienen en la hoja de especificaciones, 330 nanofarads y 1 microfarad, ¿verdad? Tantalio, ambos reguladores. La carga mínima para que funcione bien son los 500 ohms. Yo lo armo, obviamente no le pongo la carga, no se la tengo que poner, yo le puedo conectar cualquier otra cosa aquí, y me va a entregar 15 volts sin ningún problema. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. Y cuando la carga cuando la carga sea pequeña, del orden de 5 ohms, me va a entregar los 3 amperes completito el circuito. Porque en ese momento va a estar trabajando el regulador más el interruptor de corriente. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe. ¿Alguna duda, jóvenes, de favor? ¿No? ¿Sí se comprendió el procedimiento, muchachos? Sí. Ok, como se darán cuenta, no es difícil, muchachos. No es difícil, ¿sí? Aparentemente puede resultar así como que, chispas, como con 3 datos hago todo. Ya vieron que sale todo, ¿sí? Lo único que hice fue ir ahora de la salida hacia la entrada, siguiendo las fórmulas que vimos desde el principio, pero ahora despejo los valores de interés. Fue todo lo que hice. ¿Okay? Y como vemos, me arroja perfectamente bien cada componente para el diseño de la fuente de alimentación hasta el fusible. ¿Sí? Los calibres de los cables sin problemas, todo es felicidad. ¿Alguna otra pregunta? Y obviamente, tanto a mi regulador como a mi transistor, ¿sí? Le debo colocar su disipador de calor para asegurar que no tenga yo ningún problema al momento de la operación. ¿Sí se entendió, muchachos? Sí, perfecto. Duda se vale. ¿El disipador debe ser alguno en específico? El disipador de calor, muchachos, en este semestre ustedes van a comprarlos o adquirirlos por medio del encapsulado del dispositivo. Esto es, si mi regulador es un encapsulado TO220, usted compraría un disipador para encapsulado TO220. ¿Ok? Si el encapsulado es TO3, usted buscaría un disipador para encapsulado TO3. O sea, ahorita
para los disipadores de calor que lleguen a utilizar, los van a adquirir por el tipo de encapsulado del dispositivo. No se van a mortificar más. No lo van a hacer. Cuando estén en la especialidad de electrónica, ¿sí? Aquellos que se vayan a electrónica, que quieran diseñar, ahí sí calculamos el disipador. ¿Sí? Se calcula el tipo de disipador y se puede determinar, por supuesto, el número de aletas que tenga. ¿Sí? Esto que vimos en este disipador para TO3, se calcula el número de aletas, el área de cada aleta, se calcula todo. ¿Okay? En este caso, repito, como no todos se van a ir a electrónica, no nos vamos a mortificar. Compran a los disipadores a través del encapsulado del dispositivo en el cual lo van a colocar. Ya la gente que se vaya a electrónica, ahí sí, tiene que aprender a calcular hasta el disipador de calor. ¿De acuerdo? Pero ahorita, en este momento, señor Edgar, no se mortifique, no se preocupe. Si usted requiere un disipador y ya tiene el componente, simplemente va, quiero un disipador para el encapsulado TO220. Quiero un disipador para el encapsulado TO32. Quiero un encapsulado para el encapsulado TO39. Quiero un encapsulado para el encapsulado TO3. Nada. ¿Ok? Así de sencillo y de fácil. No se va a mortificar por más cálculos. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó respondida la pregunta? Sí, profe, gracias. Hecho, perfecto, maravilloso. ¿Alguna otra duda, jóvenes, por favor? Ok, perfecto. Bueno, vamos a... ¿No viene el otro circuito? Sí, viene el otro circuito, ¿ok? Este circuito se llama protección contra cortos a la salida. ¿Por qué? Aquí tenemos el circuito, ya lo calculamos, funcionó maravillosamente, ya vimos que opera y funciona. Pero ¿qué sucede si realmente la carga se pone en corto? Vamos a estudiarlo. Este RL, en vez de ser 500 ohms, literal se pone en corto y es 0 ohms. Bueno, ¿qué pasa? Va a demandar toda la corriente en la fuente. ¿Ok? La carga, perdón. Mi transistor lo calculé para 2.3 amperes. Pero en el momento en que esto se pone en corto, el regulador, en cuanto percibe que sensa, mejor dicho, la palabra es sensa, en cuanto el regulador sensa que la terminal de salida se conecta con la de referencia en 0, se apaga internamente. El circuito de salida se apaga. ¿Qué pasa en ese momento? Como ya no saca corriente de aquí, entonces los 3 amperes tienen que fluir por el transistor. Como yo calculé al transistor para que permitiera pasar nada más 2.3, y yo le exijo 3, ¿qué va a pasar? Se calienta y se pone en corto el transistor. Es correcto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un circuito de apagado para que no me dañe el transistor. Eso es lo que vamos a hacer con la protección contra cortocircuito. Proteger al driver de corriente. El driver de corriente es este transistor. Entonces voy a diseñar un circuito adicional que proteja este cuando se dé un corto, si se da un corto, o simplemente por capricho que yo diga, a ver, lo pongo en corto. Por gusto, lo pongo en corto y me voy a desayunar. Cuando regrese, quito el corto y la fuente sigue funcionando. Así de sencillo. Necesito un diseño que haga eso, que me proteja el sistema, aunque yo lo ponga en corto y me vaya de vacaciones y regrese después de 15 días, quito el corto y la fuente sigue funcionando. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo es el circuito? Pues parecido al anterior. Muy parecido al anterior. ¿Qué le voy a poner? Otro switch. ¿Sí? Aquí se fijan, yo tengo a mi transistor driver de corriente para la salida. Y aquí está la resistencia de activación de ese transistor. Ahora le voy a poner otro switch con su resistencia de protección.
y el transistor de protección, por eso le puse P, ¿ok? De protección. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Vamos a describirlo. Las condiciones son las mismas, el regulador trabajando al 70%. Cuando la corriente no alcanza el 70%, fluye por esta rama, por el resistor de sobrecorriente, llega al regulador y se entrega la carga. Cuando la cantidad de corriente que se demanda es superior al 70%, ¿qué sucede? Se produce la caída de potencial en los extremos del resistor, se activa el transistor de sobrecorriente y la corriente del 70% fluye por aquí y llega a este nodo. El resto fluye por aquí, por el resistor de protección, el switch driver pasa por aquí, se une en el nodo y ya le entrego al resistor, la resistencia de carga. Pero ¿qué pasa si hay un corto? Bueno, evidentemente cortocircuito esto. El circuito de salida del regulador se apaga. Este va a demandar toda la corriente. Cuando se demande toda la corriente, pues ya no va a fluir por aquí. La corriente ya no fluye por aquí. Va a fluir toda por el resistor de protección y por el switch. Cuando eso sucede, la máxima corriente va a provocar un voltaje en los extremos de esta resistencia que me activará este transistor. Cuando eso pasa, ¿ahora qué sucede? ¿Por dónde prefiere pasar la corriente? ¿Por una gran resistencia o por una pequeña resistencia que es la de saturación de este transistor? ¿Por dónde preferirá la corriente trabajar? Es correcto. Entonces, cuando yo tengo la máxima corriente circulando en RP, este transistor se activa y entonces ahora toda la corriente fluye por aquí, camina y se va a tierra. ¿Ok? ¿Quién se va a calentar? Demonio, este transistor. Que toda la corriente de la fuente va a circular a través de él. Una parte en el regulador. Entonces, este circuito RP y QP son el circuito de protección contra corto para este tipo de salida de fuente regular. ¿De acuerdo? Y ya lo dije, fíjense qué fácil, ¿no? ¿Cómo busco este transistor? Pues primero, la máxima cantidad de corriente que va a querer circular, ¿cuál es? La de todo el secundario. Segundo, su potencia. Dijo cuál es el voltaje en sus extremos. ¿Sí? Calculo la potencia. Ya que tengo el transistor, determino el resistor de protección como con el voltaje de activación base emisor que viene en las hojas de especificaciones. Pero, ¿cuál es la corriente? La máxima. Entonces yo dividiría este voltaje entre la corriente máxima de la fuente y me da el valor del resistor de protección. Calculo su potencia igual, lo armo y ya funcionó la primera. ¿Ok? Aquí viene la formulita. ¿Ok? El voltaje base emisor de encendido para el resistor de sobrecorriente va a ser igual al voltaje del resistor menos el voltaje de este resistor, porque si se fijan, yo necesito activar a este cuando sea corriente por arriba del 70%. Entonces el voltaje de este emisor a su base, pues es el voltaje en este resistor, como fluye la corriente por aquí y fluye para acá una parte, será este menos este. Y de esa manera obtengo el voltaje de encendido de este transistor. ¿Sí? Ahí está la fórmula, la relación. Okay. Viene la explicación. Lo que yo mencioné hace rato aquí viene anotado. Y el cálculo del resistor de protección, que es el voltaje de encendido del transistor de protección entre la corriente máxima de la fuente. La total cuando ya está en corto es la de todo el secundario, que es esta Imax. Con eso, pues, calculo la potencia del resistor. ¿Hecho? Ya teniendo esto,
Pues prácticamente yo ya tengo diseñado un circuito de protección para la fuente de alimentación, con incluso un circuito de sobrecorriente para manejar la cantidad de corriente que yo requiera en la carga. Por supuesto, superior a la de el regulador. ¿De acuerdo, muchachos? Preguntas hasta aquí. Ok. Este apunte se los va a pasar también para que lo tengan completo con los diagramas, muchachos. ¿Sale? Vamos a tomar asistencia, muchachos. Daniel Aguilar. Presente, profe. Muchas gracias. César David. Presente. Gracias. Fernando Salvador. Presente, profe. Muy amable. Diego Argüello. Presente, profe. Muy amable, señor. José Carlos Alberto. Presente, profesor. Pechón. Ulises Bracamontes. Presente, profe. Gracias. Edgar Calvario. Presente, profe. Gracias. Leonardo Camargo. Presente, profesor. Muy amable. Pablo Alejandro. Presente, profe. Gracias. Raúl Chávez. Presente, profesor. Hecho, gracias. Daniel Esteban. Presente, profesor. Gracias. Carlos Alberto. Presente, profesor. Gracias. Bruno García. Gracias, señor. Edgar Giovanni. Profe, Hecho. Jesús Santiago. profe. Sí, dígame. Presente, profe. ¿Qué pasó, Giovanni? Bueno, ahorita le volvemos a dar la palabra. Edgar Damián. Aquí, presente. Gracias. David Azael. Aquí presente, profe. Gracias. Cristian Adán. Presente, profe. Me vale. Gustavo. Presente, profe. Gracias, señor. Axel Jesús. Presente, profe. Muy amable. Emanuel Martínez. Gracias. Daniel Thomas. Presente, maestro. Gracias. Miguel Ángel Pérez. Presente, profe. Gracias. Arnulfo Emanuel. Aquí estoy, profe, presente. Gracias. Eleazar. Presente, profe. Muy amable. Miguel Ángel Rodríguez. Presente, profesor. Pablo Alejandro. Aquí, profe, presente. Muy amable, señor. César Martín. Presente, profesor, aquí. Gracias. Jorge Mansur. Profe. Ok. Gracias. Y Jonathan Zamora. Presente, profesor. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda adicional que quede por ahí, muchachos, de esto? No, profe, todo bien. Ok. Perfecto, le dejamos el día de hoy por aquí y nos vemos el día de mañana, muchachos, por favor. Gracias, profe. Buenas noches. Una Ok, profesor, buenas pregunta noches. antes de que se Buenas noches, profesor. Hasta luego. antes de que se vayan, muchachos. Les recuerdo descargar, si es que no lo han hecho, el software Eagle para diseño de PCBs, por favor. ¿Ok? Digo, ya lo descargaron, perfecto.
Si no, se los encargo muchísimo que lo descarguen porque ya estamos por tomar la clase de diseño de PCBs. ¿De acuerdo, muchachos? Correcto, profe. Eso. Muchas gracias. Los veo mañana, jóvenes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, igual. Gracias, profesor. Muy buenas noches. Profe.